Realismo en Portugal. El movimiento refleja el pensamiento insatisfecho de una élite intelectual con el clero y la monarquía. Es un periodo de agitación política, social y cultural que toma cuenta de grandes centros educativos como en Coimbra. Podemos decir que el realismo en Portugal está marcado por la cuestión de Coimbra, ya que los estudiantes de su universidad empezaron a tener acceso a distintos libros de otros países enfocados al progreso, a la ciencia y los avances de la humanidad. Se comenzó a observar de un modo crítico la situación política, religiosa, social y cultural de Portugal. La llamada generación del 70, de 1865, de la que forma parte, entre otros intelectuales, Eca de Queiroz, enfrentó a un grupo de estudiantes de la Universidad de Coimbra, encabezados por Antero de Quental y Teófilo Braga, con los defensores de una lírica romántica de corte arcádico, representados por Antonio Feliciano de Castillo, poeta perteneciente a la segunda generación romántica portuguesa, protectores de aquellos autores que continuaban cultivando esta forma de poesía. La cuestión Coimbras estalla en 1865 con la crítica que Castillo escribió al libro de poema del poeta Manuel Piñeiro Chagas. Por una parte, Piñeiro Chagas ya había criticado en algunas publicaciones a Antero de Quental y Teófilo Braga. Por otro lado, en su carta, Castillo reprobaba a los jóvenes poetas de Coimbra y su modo moderno de entender la poesía. En cambio, Antero le daba importancia a los jóvenes poetas que escribiesen una poesía que sirviese como vehículo de la revolución y del ideal. Además, Antero criticaba la poesía fútil y provinciana de Castillo y sus seguidores. Entre 1865 y 1866 surgieron diversas publicaciones de grupos que promovían ataques, unos defendiendo las ideas tradicionales y románticas, otros las realistas y modernas. Era el progreso contra el conservadurismo, el antiguo contra lo moderno. Después de esta primera polémica, este grupo de intelectuales comenzó a promover un ciclo de conferencias que se conoció con el nombre de Conferencias Democráticas del Casino Lisbonense y dieron más poder al movimiento realista portugués. Ellos fueron censurados por el gobierno portugués. Sin embargo, ya en este momento el realismo era fuerte y dio lugar a varias producciones en poesía y prosa. Entre las principales características del realismo portugués pueden nombrarse la atención a las cuestiones sociales y la realidad tal como son, sin distorsión, ya basado en idealizaciones de este y opiniones subjetivas sobre esta realidad. La descripción de personas comunes, con problemas y limitaciones como todos los seres humanos. Otro aspecto era el foco político, con críticas a lo social, al carácter revolucionario, a la burguesía, al clero, a los falsos valores y al gobierno, siendo dotada de una preocupación por la moral real. Son ejemplos de artistas de la época Antero de Quental, Teófilo Braga, Abel Botelho, Guerra Junqueira y Eca de Queiroz. José María Eca de Queiroz es una de las más brillantes figuras de la literatura portuguesa. La obra literaria de Eca de Queiroz constituye en sí misma el inicio y el culmen de la escuela realista naturalista en Portugal y de su estética. José María Eca de Queiroz nació en una pequeña ciudad del norte de Portugal en 1845. Su padre, un magistrado de prestigio, apenas influyó en la crianza de su hijo, ya que Eca de Queiroz pronto fue internado en un colegio de Oporto, donde recibió su primera formación, y de allí se trasladó a la Universidad de Coimbra a estudiar Derecho. Acabada la carrera, se estableció en Lisboa para ejercer de abogado y periodista. Desde esos primeros momentos y durante toda su vida, su relación con la prensa periódica fue fundamental, ya que sus primeros trabajos literarios tuvieron que ver con los títulos de prosas bárbaras, que fueron publicados en la Gaceta de Portugal. También colaboró en publicaciones periódicas importantes de la época. Fue el director del periódico e incluso llegó a fundar alguno, como la Revista de Portugal. En 1869 asistió a la inauguración del Canal de Suez
y al año siguiente ingresó en la administración pública como administrador del Ayuntamiento de Leiria. En esta ciudad escribió su primera novela realista, El crimen del padre Amaro, que se publicaría en 1875. Por esas mismas fechas, habiendo iniciado ya su carrera como diplomático, recibió en 1873 un primer nombramiento como cónsul de Portugal en La Habana. Pero los años más productivos de su producción literaria fueron los que pasó en Gran Bretaña, entre 1874 y 1878, también como cónsul en Newcastle y Bristol. Fue precisamente en Newcastle donde redactó su tercera novela, El primo Basilio, que hoy está considerada como una de sus obras más importantes, por mostrar la realidad misma de la vida. También fue por entonces cuando concibió el ambicioso proyecto de escribir una serie de 12 novelas con el título genérico de Escenas de la vida portuguesa. Desde Inglaterra, Eca de Queiroz mantuvo su colaboración con el Diario de Noticias de Lisboa, con la sección Cartas de Inglaterra, y sacó adelante la redacción de algunas de sus otras novelas más representativas, como Los Maya, en la que con el subtítulo de Escenas de la vida romántica desarrolla la decadencia de una familia de la alta burguesía portuguesa de la segunda mitad del siglo XIX, a través de 3 generaciones contrapuestas. Los Maya fue publicada en el año 1888, el mismo año en el que Eca de Queiroz fue nombrado cónsul en París, ciudad donde pasará los últimos años de su vida. Su última novela fue La ilustre casa de Ramírez, publicada el mismo año de su muerte. Trata sobre un hidalgo del siglo XIX con problemas para conciliar su vida con la grandeza de su linaje y marca un punto de inflexión en el estilo narrativo del autor,